Bienvenidos todos a un espacio nuevo de diálogo aquí en Canal del Sur. Como siempre saludamos a toda la audiencia que está teniendo este espacio y agradecerles también a todos quienes nos sintonizan, quienes son los invitados, siempre tratando de aportar en el conocimiento de los candidatos. Vamos a revisar un poco también la contingencia nacional, siempre con temas bien interesantes. En esta oportunidad nos vuelve a acompañar Mariela Núñez, candidata a diputada de Revolución Democrática. Mariela, ¿cómo estás? Independiente. Independiente en ese cupo, ¿verdad? En cupo, sí. En ese cupo. En la lista Pro Dignidad. Así es. Mariela, gracias por estar acá nuevamente. Nos encontramos para hablar de hartos temas y yo decía, bueno, al principio que íbamos a hablar un poquito acerca de la contingencia. La Convención Constitucional está dando señales concretas respecto de asumir de manera así, yo creo que concreta, lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Exactamente, estamos muy felices porque existe un grupo de ecoconstituyentes en la Convención que están trabajando por tener una constitución ecológica. Y uno de los temas más relevantes es la crisis climática. Y esa crisis climática se necesita hacer acciones urgentes. Y hoy se votó por 137 votos a favor. Imagínate lo transversal que fue esa votación para determinar que existe una emergencia climática y que por lo tanto la Convención debe trabajar bajo ese escenario y, por supuesto, generar esta Carta Magna con lineamientos claros para abordar esa problemática tan grave que nos afecta a todo el planeta. Así es, bueno, el tema de las emergencias climáticas, yo si mal no recuerdo, me parece mucho también que la alcaldesa de Viña del Mar paró el reloj de flores este fin de semana como una señal de que ellos también están con un tema, me parece, de la basura, algo del cual también yo creo que tenemos que tocar en algún minuto ese tema, y paró el reloj de flores de esta ciudad tan turística en la zona central de nuestro país para hacer un llamado de atención en esta emergencia climática, que no es solamente el calentamiento global, el cambio en la meteorología, la falta de agua o el exceso de ella, sino que también tiene que ver con otras cosas que también nos afectan a nosotros muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en Ancú estamos con el tema de la basura. Claro, exactamente. Bueno, lo primero es entender que nosotros como seres humanos y los demás seres vivos somos habitantes del planeta, que es nuestro ecosistema y es nuestra casa, es una casa compartida, ¿no es cierto? Sí. Por los seres Parece humanos. Que como que nos olvidamos a ratos de eso, ¿no? Exactamente, nos olvidamos de eso y sobre todo en lugares como el archipiélago de Chiloé es mucho más relevante porque nosotros tenemos límites acotados de nuestro territorio y bueno, el mar interior sobre todo también está acotado, ¿no es cierto?, a través de los fiordos. Y eso determina que es más aún crítico el poder hacer un uso sustentable de los recursos naturales. Entonces, ese concepto también de sistemas socioecológicos también quedó incluido en el reglamento de la Convención. Entonces, ese fue un primer paso que ocurrió la semana pasada, pero ahora con esta emergencia climática también pone de manifiesto la necesidad de que avancemos en esas materias. Entonces, lo que ocurrió es que después junto con la revolución industrial, ¿no es cierto?, y todo el proceso post-guerra más adelante, donde todos los países tuvieron que empezar a reorganizarse, ¿no es cierto?, y empezaron fuertemente con la idea de crecer, el crecimiento económico, el desarrollo de las industrias, de avanzar en todo lo que es la tecnología. Bueno, ahí hubo un fuerte énfasis en empezar a usar el carbono fósil para poder hacer todo el desarrollo, ¿no es cierto?, industrial y el crecimiento económico. Entonces, el tema es que con esa liberación de carbono a la atmósfera empezó todo este problema que los científicos se fueron dando cuenta al monitorear la atmósfera que iba aumentando cada vez más el carbono. Y ese carbono, junto a otros gases de efecto invernadero como el metano, que el metano sale de los vertederos, los basurales, que cuando toquemos ese tema podemos como profundizar un poco más, pero esos gases de efecto invernadero hacen que se vaya calentando el planeta. Pero no solo eso, sino que también el cambio de uso de suelo por ejemplo, los bosques de la Amazonía o los bosques aquí en el sur de Chile, que se empiezan a transformar a monocultivos de especies como pino, eucaliptus, o si no también hacia la agricultura, claro, plantaciones productivas, ¿no es cierto?, los paltos, que también la agricultura es algo que es tradicional. El problema es que ahora se ha expandido
a enormes tasas, y sobre todo en países como Chile, para abastecer economías y habitantes de otros continentes, de otras megapotencias como China y Estados Unidos. Entonces, finalmente, ese cambio de uso de suelo va generando cambios en el ecosistema. Y bueno, y esa es una también de los temas que se habla. O sea, no es solo como detener este flujo de CO2 hacia la atmósfera, por un lado, detener el cambio de uso de suelo es uno de los factores determinantes, y también la conservación de la biodiversidad y detener esa transformación desde biodiversidad hacia estos otros usos productivos. Entonces, por eso se quiere hacer siempre como más eficiente el desarrollo, ¿no es cierto?, agrícola, para dejar de destruir la naturaleza y por supuesto economías más locales, economía circular, de manera de no tener que estar degradando a las tasas aceleradas que se está degradando hoy. Entonces está todo vinculado, el cambio climático, con la conservación de la biodiversidad, que es el tema que también podemos hablar. Así es. Tiene que ver un poco con eso. Estaba pensando mientras tú explicabas cómo hemos llegado también a esta situación en el planeta, en el país y también en la región. Y si nos vamos un poquito más al archipiélago de Chiloé, en el fondo siempre tiene que ver con hacer las cosas más lógicas, con haber ocupado el sentido común. En otro momento nos podemos hablar acerca, por ejemplo, de las parcelaciones que se están haciendo en el sector rural. Mucha gente que está vendiendo parcelas porque, bueno, el campo ya no lo trabajan, viene mucha gente también del continente a comprar, quieren vivir y hacer una parcelación del bosque, que también, por cierto, nos va a afectar a propósito de todos estos temas que tenemos nosotros presentes acá. Y en esa misma línea, si nosotros bajáramos, Mariela, dentro de tus propuestas, obviamente, está también, me imagino, legislar sobre el pompón, que es un tema que hoy día, sin duda, tiene un factor económico relevante para las familias que no han podido acceder seguramente a otras posibilidades de trabajo, pero donde yo siento que también falta mucho conocimiento para hacer esto sustentable. No sé si el pompón se puede trabajar de manera sustentable o derechamente no se puede y hay que legislar. Tú que eres la experta en esto, a ver si nos puedes contar un poco de esto. Sí, bueno, primero que todo diferenciar en dos fenómenos que ocurren acá en la isla de Chiloé, bueno, y en el sur también, más al sur de Chile, que tiene que ver con la explotación de las turberas y el manejo del pompón. Fíjate que yo ocupo dos palabras distintas. Ya, entonces, por una parte, las turberas, que son de origen glaciar. Esto quiere decir que después cuando terminó la glaciación se formaron unas lagunas gigantes, y esas lagunas empezaron a rellenar con este musgo, materia orgánica. Entonces son depositaciones de carbono fósil de una alta profundidad, ¿no es cierto? Y eso, como es material en descomposición, en primer lugar, tiene una cantidad de carbono acumulado ahí gigantesca. Entonces, al sacar eso, se libera mucho carbono, CO2 a la atmósfera, por una parte. Pero por otra parte también, ahí se almacena agua. Y el problema que ocurre ahí es que está tipificado esa acumulación de materia orgánica como carbono fósil, y al ser carbono fósil es un mineral. Entonces, dentro de nuestra legislación, eso entra a través del código minero. Entonces, cualquier persona que quiera hacer una explotación, incluso no puede ser dueño de la propiedad de la tierra, pero pueden pedir la concesión minera, y lo que hacen ahí es, con retroexcavadoras, sacan toda esa materia orgánica y lo retrotraen a un estado de laguna postglacial. Entonces, en el fondo es como un impacto gigantesco que se hace en un par de meses, esa extracción de la turba, claro, de la turba. Entonces eso ya queda convertido en una laguna, y que fueron 15.000 años que demoró en formarse. Entonces eso, lo que se ha propuesto desde el mundo científico es poder sacar, que es como análogo a lo que ocurre con el litio en el norte, pero bueno, eso es otro tema, pero es que ese sistema se considera como un ecosistema que almacena agua, que es algo que a nosotros nos importa mucho, sobre todo en Chiloé, que no tenemos aguas ni de la cordillera de los Andes. La turbera es el ecosistema que almacena el agua, entonces esa se tiene que proteger para proveer de agua a los habitantes locales. Entonces, eso debiera estar prohibido y sacar simplemente del código minero ese carbón fósil como potencialmente de ser
como extraído, ¿no es cierto?, bajo esa legislación. Hoy día disculpa, para la gente que nos está siguiendo, eso hoy día está bajo la legislación minera y prácticamente no tiene control, ¿no? No tiene vigilancia, ¿no? No, porque en el fondo el código minero funciona como así como sacar cobre, como sacar cualquier litio, en el fondo se pide la concesión y se extrae con retroexcavadora, o sea, un impacto gigantesco. Sí. Eso, pero por otra parte están los pomponales, digamos, y los pomponales se originan por otro fenómeno que es actual y que tiene que ver con la corte de bosque nativo en lugares donde se inunda por la topografía, que hay lugares donde todas las aguas emergen a una zona. Si tú cortas ahí el bosque, entonces ya no puede crecer de nuevo el bosque y se transforma a un ecosistema que ahora le denominan los pomponales. Y ahí se inunda y crece el musgo y ahí las personas entran y sacan ese pompón. Lo mismo ocurre en la turba, las personas también van y sacan con su saquito en el fondo, sacan el pompón de arriba, no todo el volumen de turba, pero sí por arriba, van sacando y extrayendo. Entonces los que sacan pompón con los sacos en el fondo es como una perturbación claramente mucho más baja en términos como de magnitud de lo que puedan hacer en una máquina retroexcavadora. Y en estos otros pomponales que son derivados de la corte de bosque nativo, también es una extracción como con saco a mano. Bueno, ahí existen prácticas productivas que en la estación biológica se han hecho ensayos para ver de qué forma podemos sacar ese pompón para que el pompón se mantenga en el tiempo. Y efectivamente, dentro de los ensayos, los tratamientos que se realizaron, bueno, un primer resultado es que el pompón crece como 2 centímetros al año, o sea, crece muy poco. Y cuando tú lo extraes y lo sacas como de raíz, ese pompón no vuelve a crecer. Pero si vas sacando la parte de arriba y dejando semillitas cuando se saca y se saca como solo la parte de arriba, o sea, se disminuye el volumen de extracción, ¿no es cierto? Pero tú al otro año vuelves a tener pompón porque vuelve a crecer. Y a eso nosotros le llamamos como un manejo sustentable, que tiene que ver con extraer, pero no destruir. ¿Y eso lo tenemos en Chiloé? ¿Funciona así con las familias de las cuales ustedes tienen, digamos, conocimiento? Es que ese es el problema de la ley que rige el manejo del pompón, es a través del, lo administra actualmente el SAC, ¿no es cierto? Y el SAC entonces autoriza esta como extracción del pompón, pero ahí no hay un acompañamiento al propietario para poder hacer como capacitación y también enseñarle de qué forma ir haciendo esta extracción. Después no hay una fuerte fiscalización, entonces se otorgan los permisos y lamentablemente, claro, los que piden, porque muchos que se mantienen de manera ilegal, pero los que piden permiso después simplemente no hay una fiscalización. Y por otra parte tampoco hay un monitoreo, que es muy importante cuando se hace cualquier manejo de cualquier recurso natural. Se necesita estar monitoreando para ver si efectivamente se está recuperando y si se está haciendo bien, porque es la única forma de saber si lo estamos haciendo bien o mal, es evaluándolo. A mí me da la impresión, porque este tema del trabajo de extracción del pompón no es una cosa tan antigua, me da la impresión de que es de los últimos, me atrevería a decir, no sé, 10 años aproximadamente, en que comenzamos a ver en los campos, particularmente en la península de la Cuya. Me llama un poco la atención cuando uno va que están, y en la entrada de Ancú también hay unas especies de secadores de pompón. Significa que hay un alto nivel igual de intensivo, digamos, de extracción, porque se ven unas especies como de camas que tienen una cubierta donde se seca, porque obviamente, y me imagino que eso es un trabajo, no sé cuál es la época para trabajar el pompón y cuándo se deja de trabajar, o si tenemos una extracción intensiva durante todo el año. Bueno, ahí las personas en general entran y van sacando, pues distinto con los helechos, por ejemplo, ahí sacan cuando está como brotando los helechos, pero en el caso del pompón sacan hasta que en el fondo no tienen, claro, hasta que ya lo sacan todo, en el fondo es como, no hay una planificación. Entonces ahí el concepto de planificación es muy importante, porque tú mides, cuantificas cuánto es lo que hay y de ahí tú dices, voy a sacar de aquí un poco, eso después lo dejo descansar y el otro año saco acá y así, como que se va moviendo. Entonces cuando ya vuelves al lugar donde sacaste el año 1 o el año anterior, claro, ya se recuperó.
Entonces, y ese es el problema, como esa asesoría al pequeño propietario o al pequeño productor no existe el monitoreo, no existe la fiscalización. Entonces lo que hay que hacer es mejorar esa legislación para poder apoyar a los propietarios que están desarrollando esa actividad económica. ¿Tú ves factible eso? No sé si lo has podido conversar con otros candidatos o cuando vas a visitar las comunidades. ¿Tenemos una real posibilidad de legislar sobre eso y efectivamente tenerlo como una ley que nos favorezca en el sentido de poder cuidar los pomponales? Sí, yo creo que sí, pero dentro de la comunidad científica hemos estado como apoyando los procesos legislativos, dando a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Finalmente no son consideradas muy poco de lo que nosotros proponemos. Entonces, y eso es lo que me motiva justamente a estar en esto, porque esas diferencias que, por ejemplo, ahora se presentó un proyecto de ley hace poco por Cristina Girardi, donde ella plantea prohibir la explotación del musgo sphagnum. Entonces ya hay una concepción errónea, porque tú no puedes prohibir una de las especies de un ecosistema. El ecosistema tiene muchas especies. Entonces es como, ya está enfocado en una especie, que es el musgo, y además... específico. Es claro, es como, no sé, pues decir, voy a proteger un ave, y cuando están los cazadores cazando todas las aves que están en el lugar. Entonces no puedes decir, voy a prohibir una porque las otras igual, o sea, que hay un vacío legal. Entonces muchas veces se plantean estas propuestas sin tener como una noción o un conocimiento acabado de cómo funcionan los ecosistemas y también los procesos que hay detrás de qué es una turbera en contraste a un pomponal, que son como fenómenos totalmente distintos y que caen, de hecho. Y esta prohibición de la explotación del sphagnum no aborda el código minero, cuando el código minero es el que hay que atacar para poder detener la extracción y la destrucción de las turberas. Pero el tema del pompón es apoyar un manejo sustentable. Entonces, y no es solo de una especie, sino que es del ecosistema completo. Y claro, y esa visión no está en ese proyecto de ley. Entonces quedan trampados, porque claro, el eslogan para las personas comunes y corrientes en la casa, que saben que estamos quedando sin agua en la isla de Chiloé y en las islas menores también, que ya no hay bosque, ¿no es cierto? Entonces, el primer fenómeno que tiene que entender que aquí el bosque nativo es el principal ecosistema que almacena el agua, porque es el ecosistema más abundante. Y claro, o sea, en humedales es el 5% del archipiélago que está definido así, como si uno lo mira en un mapa y cuantifica cuántos humedales hay, es aproximadamente del 3 al 5%. Entonces, los bosques nativos es el resto del uso del suelo. Entonces, primero hay que enfocarse en detener la degradación del bosque nativo, que son los principales almacenes de agua. Y después el tema de separar lo que es la turbera, lo que es el humedal o la marisma costera y del pomponal, que son otros procesos distintos. Entonces, las personas, también los actores locales que están involucrados en todos esos procesos, en la Corte de Bosque Nativo es un grupo de personas que están haciendo esa corta, en el pompón es otra y en la turbera son otras. Entonces, después los ecosistemas son distintos y ese conocimiento es el conocimiento que tenemos desde la ciencia y desde también las personas que han trabajado con los distintos como ecosistemas y la gente que realiza estos impactos. Entonces, para poder legislar tienes que entender todos estos fenómenos de manera acabada, comprender por qué se dan, cómo se dan y a quién afectan, cómo amenazan, y ahí legislar, y eso no ocurre. Entonces, muchas veces los legisladores, porque algo famoso, o no sé, dicen, ay, el pompón está sin agua, entonces ya prohibamos el sphagnum, pero al final eso no va a ser efectivo cuando, si se aprueba esa ley, no va a ser efectiva. Porque no está abordando el problema de fondo. Claro, que tienen que ir de fondo. Y estas cosas cuando se conversan con la comunidad, Mariela, ¿son entendidos por nuestros vecinos? Es una información técnica, pero obviamente estamos entre todos aprendiendo, pero es importante conocer lo que tú dices, hacer esta diferenciación. Y mi pregunta es, cuando tú conversas con los vecinos, con la comunidad, con los dirigentes, con otros pares tuyos también, ¿es entendible también de esa manera? Lo que pasa es que, como está planteado ese proyecto de ley hoy genera mucha división, una división que a mi juicio es innecesaria,
Por una parte están como los ambientalistas, ¿no es cierto?, que defienden en el fondo el ecosistema, y nosotros también defendemos no queremos que se degrade el ecosistema. Todos estamos a favor también de que no queremos que avance la escasez hídrica y que los ecosistemas es importante conservarlos. Pero hay que ver, bueno, cuáles son los ecosistemas que más almacenan el agua y enfocar todos los esfuerzos en eso. Y ese es el esfuerzo en el bosque nativo. Pero en el tema de la conservación, o sea, si tú prohíbes lo del musgo sphagnum, para muchos ambientalistas puede decir, no, esto hay que hacerlo, claro, porque no tienen el conocimiento acabado de todos estos procesos que te estoy explicando. Pero por otra parte están las personas que también viven de este recurso, que sustentan a su familia, que hay una economía, ¿no es cierto?, familiar, campesina, local, que está trabajando, ¿no es cierto?, día a día con este pompón. Entonces tampoco puedes llegar y dejarlos de un día para otro sin su sustento familiar. Entonces ellos también dicen, no, pues voy a armar una asociación gremial, y están ahí como peleando. Entonces hay una confrontación entre las personas que están en estos gremios que defienden su fuente laboral, y por otra parte los ambientalistas que dicen, no, hay que prohibir que ellos no lo hagan. Entonces es como esos polos finalmente dividen y no llegan a ningún acuerdo, porque finalmente lo que hay que hacer es poder manejar sustentablemente el pompón, y eso implica apoyar a los pequeños propietarios para que tengan herramientas, tengan capacitación, se haga monitoreo, se haga fiscalización, tener una ley en el SAC que los funcionarios puedan efectivamente llevarla a cabo de una manera que efectivamente se conserve, que sirva, ¿no es cierto? Y así vamos a estar conservando también el pompón. Entonces se cumplen los dos objetivos, finalmente, que es que las familias puedan tener un sustento de largo plazo y que no se les acabe, porque finalmente si se termina el pompón también se les acaba a ellos su propia fuente laboral. Entonces, tener este manejo sustentable implica que esto va a ser de largo plazo, que van a poder sustentar su economía local, pero también conservar el recurso. Y ahí se cumplen los dos objetivos, de conservación y de continuidad de un desarrollo económico que es local, que también es como... Sí, es un poco, estaba pensando mientras dabas tu ese ejemplo, en el caso de lo que nos pasó con la pesca en los años 80 en Chiloé. Hoy día no tenemos esos recursos aquí en la zona norte, la línea como el desarrollo se ha crecido, o sea, se ha ido más hacia el sur, más hacia abajo, podemos decir. Hoy día está ese límite, siento yo, entre Quellón y la zona norte de la undécima, con todo ese tema de los recursos depredados derechamente en la década de los 80, está la historia de la fiebre del loco. No fuimos capaces, y ahora, claro, existen experiencias, pero que lamentablemente tampoco mejor han sido lo suficientes para mantener a la pesca artesanal aquí en el norte como a pesar de que sigue siendo importante, pero podría ser mucho más si hubiésemos tenido un poco esa conciencia, ¿verdad?, de sustentabilidad, y de tener ese concepto también puesto hoy día hablando de los pompones, pero mañana podría ser, y de hecho deben ser, otro tipo de recursos que tenemos aquí con nosotros en la isla. Obviamente que yo siento que tú consideras que en eso tenemos que avanzar, legislar, por eso también está tu candidatura, quieres tú llevar también estos temas para nosotros desde Chiloé al Congreso. Exactamente. El año 2010 se presentó por la primera versión de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y bueno, ahí toda la comunidad científica, sobre todo los ecólogos, participamos activamente en revisar letra por letra esa legislación. Y después, el año 2014, se formó una comisión, porque bueno, obviamente que la ley tenía bastantes vacíos y como parte en todos los proyectos de ley, sobre todo cuando no escucharon y no consideraron la opinión de los científicos para poder redactar esa ley. Entonces, bueno, la hacen ahí y queda con muchos vacíos. Entonces, hubo una fuerte oposición a esa ley entre científicos, ONGs, todo el mundo estaba en contra. Entonces se formó una comisión que el Senado le pidió al gobierno de Michelle Bachelet en ese momento poder hacer una comisión entre científicos y organizaciones de la sociedad civil para poder hacer un protocolo de acuerdo con respecto a qué eran los mínimos que tenía que tener esa ley. Y que nosotros lo hicimos los máximos para poder hacer una indicación, en el fondo presentar varias indicaciones para poder avanzar en esa legislación. Y ahí estuvimos trabajando como un año, el 2014. En todo ese proceso éramos como 15 personas más, todos los senadores que formaban parte de la comisión, que estaban sus asesores, ¿no es cierto?, que formaban parte de la comisión, y
y la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente que estaban dirigiendo en ese proceso. Trabajamos en eso y después, bueno, como la naturaleza, ¿no es cierto?, está directamente vinculada con los pueblos originarios, que son quienes dentro de su cosmovisión es parte del uso consuetudinario que también que tienen de la naturaleza, las primeras naciones. Entonces se tuvo que llevar esa legislación a un proceso de consulta indígena que duró aproximadamente un año. Y luego se han presentado más indicaciones y el proceso todavía sigue avanzando, pero llevamos 10 años ya en esa tramitación y con mucha oposición porque obviamente toca, cuando empezamos a hablar de un país que basa su economía en el uso de los recursos naturales y explotación y por lo tanto el extractivismo tan famoso, esa palabra que se mencionaba, ¿no es cierto?, traer el estallido social, este modelo extractivista que queremos cambiar. Bueno, justamente ese es el problema finalmente, que esa legislación sin un cambio estructural de nuestro país y por lo tanto de la Constitución no puede, tenido un techo, no puede avanzar, porque finalmente hay un montón de nociones y de cambios que se necesitan del modelo de desarrollo económico hacia un modelo como sustentable que hace que esa ley, por ejemplo, en el programa de Gabriel Boric se plantea una indicación sustitutiva a ese proyecto de ley. Eso quiere decir que va a retirar ese proyecto y va a presentar uno absolutamente nuevo. Entonces ahí es fundamental que nosotros como parlamentarios y que tenemos este conocimiento sobre la biodiversidad y la importancia para nuestro desarrollo sustentable, es que tenemos que estar ahí aportando directamente en el desarrollo de esa ley. Sin embargo, se requiere de este cambio constitucional y un cambio ecológico en un marco de crisis climática y emergencia climática que ya los convencionales lo están proponiendo, y por eso es tan relevante lo que ocurrió hoy, porque en el fondo, si queremos abordar la crisis climática, lo primero es conservar la biodiversidad. Y conservar la biodiversidad no es solo decir voy a conservar un pajarito, sino que son todos estos temas, el pompón, la leña que consumimos, los bosques nativos, la salmonicultura, todo lo que tiene que ver con un país que sustenta su economía, y sobre todo acá en Chiloé, imagínate, o sea, acá en Chiloé sobre todo la soberanía alimentaria depende valor agregado, porque cuando se saca más encima seguimos un poco exportando lo nuestro desde Chiloé sin ese valor agregado que podría también mejorar la calidad de las personas. Así que vamos a trabajar en eso de una manera sustentable, pero que también que genere también algún ingreso que vaya quedando para Chiloé, ¿no? Claro, es que el cambio constitucional lo primero que debiera asegurar es agua y alimentos para los habitantes locales. Eso es como el piso número uno que debiéramos abogar. Y ya con lo que está ocurriendo ahora, con todo este nivel de degradación de los bosques y los pomponales, no estamos asegurando eso. Entonces, todo esto está conectado, no es como el agua por acá, el bosque por acá, sino que hay que dar esa visión como ecosistémica de crisis climática, que ya es un buen paso lo que ocurrió hoy. Y después ir avanzando con todas esas herramientas que nos permiten como conservar la naturaleza, y que no pasa por conservar una especie como esta ley del pompón que dice vamos a prohibir la explotación de un musgo. Pero no, tiene que ser todo. Lo que tenemos que hacer es planificar el territorio y eso tiene que ser estar incluso por sobre la propiedad de la tierra. O sea, yo puedo ser dueña de una propiedad, ¿no es cierto? Y resulta que si mi bosque está en la cabecera de la cuenca, ese lugar yo le tengo que decir al propietario y tener los instrumentos para poder protegerlo, ¿no es cierto? Entonces, y si el propietario me dice, no, yo quiero cortarlo sí o sí, bueno, entonces se lo compro. El Estado se lo compra, pero lo tiene que proteger porque ahí sale el agua para los habitantes locales. Entonces, esa planificación territorial que esté por sobre la propiedad de la tierra es algo que nosotros veníamos planteando para la nueva Constitución. Y eso es como un paso número uno. Después los temas de gobernanza local, de participación ciudadana, como de fortalecer las economías locales en torno a una agricultura sustentable. Todos son temas que forman parte de una constitución ecológica. Entonces no es solo conservar el pajarito, la naturaleza, como que algunas veces existe esa caricatura de la conservación de la biodiversidad. Y finalmente, en el escenario de cambio climático que estamos, los temas que estoy hablando ahora y que hace 20 años no tenían ninguna relevancia, cada vez va a ser más relevante, y probablemente en el futuro tengamos un congreso de personas como que tengan una visión absolutamente ecológica, que vayamos avanzando en todas estas herramientas de manejo sustentable, planificación, gobernanza, autonomía local, soberanía alimentaria, que son relevantes y son de futuro.
Así es, eso es lejos lo más importante. Mariela, nada, se nos acaba el tiempo, agradecerte como siempre tu buena disposición para estar con nosotros aquí en Diálogo. Imagino que tú también por estos días estás con visitas a hartas comunidades, se hablan de estos temas, la gente seguro que te pregunta, porque es importante plantearlo, conversarlo y saber que las propuestas un poco de la comunidad también van por ese lado. Así que te deseo una excelente semana, gracias por estar acá con nosotros en Diálogo. Muchas gracias y feliz de compartir esta amena conversación y seguir también entregando estas herramientas a los ciudadanos para que tenga también la deliberación, ¿no es cierto?, debe ocurrir en base a información y ojalá información científica para que en el fondo las personas tomen sus decisiones pero con conocimiento. Cuando las personas están desinformadas es imposible que puedan tomar buenas decisiones. Y eso es lo importante, la educación para una decisión que sea deliberativa, informada y así vamos avanzando como sociedad. Así es, que te vaya muy bien, Mariela. Gracias, muchas gracias.